nos quedamos como última característica con la instantaneidad, que hablábamos de lo que sucede en este momento, esa comunicación a larga distancia, pero que nos garantiza esa fidelidad de la información. Ustedes me ven, que ustedes reciben la información y que me escuchan. Vamos a seguir con este punto y vamos a ir al aspecto de la calidad en la presentación de la información. Es importante que tengamos claro este punto. ¿Por qué? Porque así es como vamos a verificar la información en los sistemas o en las páginas de las instituciones, tanto públicas como privadas, para que podamos nosotros después llegar a ese punto del que hablábamos cuando veíamos el programa, del el aspecto probatorio de las comunicaciones y de los medios informáticos y de toda esa tecnología que ya es parte de nuestro diario vivir. Y la calidad va enfocada a que el hardware y el software, o sea, los equipos de cómputo, ya sean los smartphones, tablets y los equipos en sí, y todas esas telecomunicaciones garanticen eh, el traslado de la información. ¿Qué sucede? Si esa información no es concreta, ustedes no van a poder utilizarla como medio de comprobación para los distintos juicios en los que ustedes sean parte, tanto como partes o como abogados de una u otra parte. Esta información va a ser texto, sonido, inclusive video. Regularmente, ustedes se habrán dado cuenta qué sucede ahora en muchos casos. Muchas personas graban un video y lo quieren presentar como prueba. ¿Y qué sucede en contraparte? A veces solo se presenta la parte que nos conviene y ahí no hay una calidad en la información, no hay una integridad de la misma. Entonces, por esa propia situación es que la calidad en la presentación de la información es importante como una característica de la tecnología de información. Algunos de ustedes que trabajen en alguna institución pública, no sé, no les voy a decir que me lo digan, pero no me dejarán mentir que le piden a uno el documento personal de identificación ampliado. ¿Y por qué se lo piden así? Para tener todas esas características propias y poder agregarlas a las bases de datos que ellos tienen. ¿Qué sucedería si no se ingresa la información de forma adecuada? ¿Podríamos utilizarla como medio de comprobación? ¿Podríamos utilizarlo para solicitar una rectificación de datos? No. ¿Por qué? Porque regularmente los que brindamos la información vamos a hacerlo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en la forma como se da esa presentación de los documentos. Por acá por el chat tenemos una inquietud, vamos a ver. Daniel, bienvenido. Pues, bienvenido por acá, bienvenido a Informática Jurídica. Acá todos son bienvenidos. Acá ya todos saben cómo es la mecánica. Eh, algunos, eh, pues no la sabrán, pero se lo vamos a resumir en sencillos pasos. Nosotros acá venimos para apoyarles en este proyecto de vida que tienen ustedes, que es llegar a obtener un título universitario. Con nosotros asista a clases, realice sus comprobaciones de lectura que vamos a tener para poder así ir haciendo usted ya su punteo. No se les, acá no tratamos con mala fe, acá no tratamos de que ustedes vayan mal. Por el contrario, les brindamos la información necesaria y no examinamos sobre situaciones que nosotros no les hayamos dado. Lo que sí es necesario es que empiece a marcar su asistencia desde el día de hoy. Sí, Catherine, las vamos a compartir efectivamente, pero también no quiero que por eso ya vayan a decir ustedes, bueno, tú ya ni vengo a clases, o no pongo atención. Les estoy refrescando. No solo se van a guiar por las diapositivas. Las diapositivas son una guía. Les he hablado de varias cosas más acá, entonces ténganlo claro. Si ustedes se van a guiar solo por las diapositivas, van a ir bien guiados, pero también hay ciertos aspectos que se evalúan de lo que pasa acá. Sí. No tenga pena acá. Les vamos a pasar las diapositivas.
como les digo, cualquier situación que ustedes tengan, se las hacen saber a Aldo, cualquier situación, eventualidad. Les voy a comentar así acá en clase, porque nos ha pasado. El junio pasado tuvimos un compañero que él escuchaba la clase de camino a su casa. Es más, en una ocasión hizo una comprobación de lectura, nos mandó foto y video del momento exacto donde se paró debajo de un puente y ahí estuvo haciendo la comprobación. Querer es, es, es poder. Y aquí los apoyamos y nosotros vemos que tienen la disposición de ir para adelante. Nosotros somos sus aliados en esta carrera, no somos sus enemigos. No nos tomen así. Ayer dos compañeras, ayer o antier, dos de sus compañeras nos plantearon sus problemas y les dimos una solución. Acá les vamos a dar soluciones. Y así tienen que ser ustedes, abogados que solucionan, no abogados que tienen. Bien, entonces, aclarar esta situación, ya hablamos de la información, de esa calidad en la presentación. Les decía que ustedes vean que su información sea fidedigna, íntegra y de calidad, porque si la misma no es de ese estilo, no va a tener un valor probatorio en cuanto a los juicios o a aquellos procedimientos en los que ustedes lo necesiten. Ustedes se habrán dado cuenta cómo en redes sociales hay personas que suben extractos de video. El escarnio social va hacia ese punto, pero ¿qué sucede cuando se verifica el video total? Ahí ya vemos que puede existir desde calumnias, injurias en contra de las personas. Y esos delitos, ¿cómo los llamamos nosotros? ¿Cómo llamamos nosotros a esos delitos que atentan no contra la integridad física, pero se atentan contra algo que es intrínseco de las personas? Contra el honor, Así es, Shanti. Muchas gracias. El honor de las personas es el que se daña mayormente por medio de este tipo de acciones que en un momento pueden ser eh, propiamente de un delito. Entonces nosotros estamos aprendiendo precisamente qué no hacer con la tecnología y qué hacer con la misma para estar dentro del ámbito jurídico. Bien, entonces ya hablamos de la calidad de la información. Cuando hablamos de la penetración en todos los sectores, hablamos de cómo llega esta información al sector cultural, económico, étnico y cualquier otro sector. Ahora nosotros somos parte de uno de los estados integrantes y partes del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Y por qué es importante? Porque aquí se establece que debe extenderse las tecnologías de la información y comunicación para un beneficio de la comunidad mundial. En Guatemala tenemos esa pluriculturalidad, esa multietnicidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que ir desde los aspectos propios de la metrópoli hasta aquellos pueblos que estén lo más apartados posibles. Esta semana, en el Naranjo, en Petén, se va a dar la inauguración de un juzgado de paz. A este juzgado se le va a dotar de equipo tecnológico y de conectividad. ¿Y eso para qué? Para que el sector justicia penetre hasta esos lugares. El Naranjo no es una comunidad cercana en el Petén, es una comunidad que está bastante retirada, pero ahí es donde tenemos que ir, para que nuestras etnias y nuestros pueblos también tengan ese acceso debido a la justicia y que más que sea en ese aspecto el organismo judicial quien está llegando a las personas. La innovación como característica, esta va a ser ya una parte de la transformación tecnológica, de todo eso antiguo. Recordarán cómo en la línea del tiempo nosotros vimos, ¿sí? ¿Cómo iniciamos? Con el telégrafo. Después pasamos teléfono. Llegamos a la internet, la conectividad transatlántica. Entonces, ¿se dan cuenta cómo de 6 palabras, 4 palabras que podíamos hacer en cuanto al aspecto telegráfico, ahora tenemos cantidades inmensas de bytes para poder escribirle a una persona? Obviamente,
En cuanto a redes sociales, tenemos un sector menor porque la atención es menor. Se ha establecido el tiempo máximo de duración para la atención debida de 2,3 a 3 minutos como máximo. ¿Sí? Por eso se dan cuenta ustedes que los videos de YouTube son entre 5 y 10 minutos una gran mayoría. ¿Y por qué? Precisamente por la atención que se les va a prestar. Salvo grandes conferencias o de algún tipo de torneo que sí quedan grabados en una mayor cantidad de tiempo. Pero ustedes lo van a comprobar. No, no es un tiempo amplio. Entonces, hemos visto cómo se ha ido innovando la tecnología para permitirnos ese mejoramiento en todos los procesos. Lo podemos ver en ya nuestro aspecto. Se recordará, alguno de ustedes todavía habrán ido a obtener sus antecedentes penales y policíacos a zona 9 o una delegación departamental. Eso eran unas escuelas tremendas. En la actualidad, ¿cómo obtenemos dicha documentación? Policía Nacional Civil, la unidad de antecedentes penales del organismo judicial, ya tiene su plataforma propia para poder brindar esos servicios. Entonces, la innovación ha venido a apoyarnos en este sector de la justicia. Entonces, también tenemos nosotros eh, que ver cómo y podemos regresar más en el tiempo, cómo la correspondencia se hacía antes. ¿Alguno de ustedes todavía pudo enviar una carta escrita o lo hicieron solo en el colegio para ver si conseguían novio o novia? Cuéntenme. Solo en el colegio, licenciado. Así es, pero dense cuenta, era una forma de comunicación y tenían algún amigo o amiga y él llevaba la carta, él era el mensajero. Sí, en el colegio, en la escuela, donde ustedes deben estudiar. Aquí yo soy parte del sistema público. En la escuela y en el instituto vimos todas esas situaciones de correspondencia de vida. Pero ahora, ¿cómo se hace? Ahora, ¿cómo lo hacen los adolescentes en su mayor tiempo? Por medio de un mensaje de texto. Obviamente, les van a agradecer el detalle que se ha escrito a mano con buena letra y bien redactado, pero la comunicación ahora nos ha llevado a ese tipo de innovaciones. Un correíto, y ya está. Además del impacto que generamos ambientalmente al reducir todos los costos. La carta para pedir examen extemporáneo, sí, también. Eh, pero solo cuando sea necesario hagan. No, no lo hagan, examines en fechas normales, les va a ir mejor. Bien, ya hablamos de la innovación, ahora vamos a ir a la automatización. Esa evolución de la tecnología y esa construcción de esa tecnología de forma más rápida. Tenemos como en la antigüedad todos los procesos eran manufacturados, ¿sí? Pero la propia automatización ha generado productos con una sofisticación más grande. Muchas de las tareas automatizadas, en muchos casos, están siendo tareas simples, pero cada vez más los procesos de fabricación están llevando a otro tipo de formas. Antes el operario era el necesario. Ahora es el programador el que va a ser necesario para esos proyectos o esa automatización en la tecnología de información. En el caso de nosotros pasamos, el abogado pasó, yo ya no lo pasé, pero de escribir en aquella maquinita de escribir. Ahí estaban los abogados en sus oficinas, clac, 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 clac. Posteriormente llegamos a las computadoras, fueron aquellas computadoras blancas que existieron. Ahora tenemos computadoras de todo tipo, algunas con luces, las portátiles, tenemos las tablets solo para agregar un pequeño teclado. O sea, la automatización ha permitido una infinidad de formas para la comunicación, que para nosotros es magnífico. A nosotros nos ayuda de sobremanera para poder tener productos con una mejor calidad.
¿Cómo se aplica la tecnología en Guatemala? ¿Cómo la tecnología de información y comunicación se aplica? Como ejemplo claro y el ejemplo ad hoc que nosotros tenemos son esas videodeclaraciones que se realizan en los juzgados y tribunales del ramo penal a nivel nacional. Se cuenta ya con la agenda del mismo y podemos enlazar desde el juzgado hasta el centro penal. En algunas ocasiones se ha llevado a cabo defensor en su oficina, el reo el, en el penal, en el sistema penitenciario, en el penal que ha sido designado y el tribunal en su sede. ¿Y esto qué nos ahorra? Nos ahorra costos. Porque se imaginarán ustedes, ¿cuánto tiempo tardaría una persona en llegar de la zona 18 del preventivo o de Fraijanes a la zona 1 de Guatemala? Vemos en la actualidad que muchos reos que tienen que llegar a torre de tribunales están llegando desde las 5 5 y media de la mañana para tener audiencias 10 11 de la mañana. Además del desgaste físico y humano que genera esto, genera un desgaste en costos porque el sistema penitenciario tiene que forzosamente enviar la unidad con los reos a torre de tribunales, lo que mediante videoconferencias tendríamos un ahorro específico. Este año se ha fraguado un proyecto para hacer salas de videoconferencia mediante contenedores por parte de la Corte Suprema de Justicia en apoyo precisamente a todas estas situaciones. ¿Por qué? Porque nos genera mucho desgaste en todo el sistema y en las personas que están privadas de libertad. Entonces, ¿cómo la tecnología de información y comunicación aplicada nos da esos beneficios? Hay casos de impacto social que también se llevan a cabo por videoconferencia. ¿Y por qué? Tampoco podemos exponernos a que una de las personas indicadas, pues, en casos de alto impacto, obviamente, pueda recibir alguna amenaza, y no solo una amenaza, algún atentado. Algunos de ustedes han visto noticias donde cuando están trasladando a reos han intentado rescatarlo. ¿Han leído respecto a estas noticias? ¿Han tenido conocimiento? Bien, entonces, como ustedes no lo sabían, yo les estoy de chismoso aquí contando todas esas incidencias del acontecer nacional. Eso sucede y ha sucedido en varias ocasiones. Entonces, tenemos que buscar métodos alternos para poder evitar que esos atentados se lleven a cabo. La videoconferencia, ustedes como defensores, como abogados, como fiscales del Ministerio Público, las pueden solicitar debidamente con la antelación, ya que ahora con la agenda electrónica que manejan los tribunales, se da esa situación. No es el juez en sí quien maneja esa agenda, sino son sus auxiliares judiciales quienes van verificando los espacios y así asignan las audiencias. Lamentablemente sí tenemos una agenda muy saturada con audiencias para los jueces. Hay jueces que hemos oído que realizan entre 20 y 25 audiencias. Esa es una carga tremenda y se puede considerar que no se les va a dar la atención debida. Pues, obviamente, todo lo que conlleva ese sinfín de audiencias. Y estamos hablando que la institución judicial teóricamente trabaja de 8 a 15 30 horas en corrido. Sin embargo, hay audiencias que están terminando 6 de la tarde, 10 de la noche. Entonces, tenemos esa situación. Tenemos que verificar cómo con la tecnología nosotros creamos un espacio amigable para que todas las personas puedan llevar a cabo sus audiencias. Bien, ¿alguno tendrá su código procesal penal por ahí a la mano? Aquí Yoli, vamos a ver leyes también, les distinguimos. Yoli, yo lo tengo. Bien, bien, ténganlo. En cuanto a aspectos de videoconferencia, el proceso tipo es el proceso penal. Acá es donde ustedes van a poder verificar mayormente cómo hemos ido evolucionando en cuanto a la videoconferencia. Entonces vamos al artículo 218 del Código Procesal Penal y este nos habla de la declaración por medios audiovisuales de comunicación,
Pero nosotros ya conocemos que estos son tecnologías de información y comunicación, pero así lo regularon, porque recordemos también, esto es una adición del año 2009. Cuánto ha evolucionado la tecnología y los términos de ese entonces para acá. También cada situación se ha hecho conforme a su época. ¿Merece una actualización en terminología? Sí, pero en esencia vamos por el camino. Y acá nos estableció el legislador que si por circunstancias debidamente fundadas, y aquí vamos a esos aspectos fundamentales de quiénes, el testigo, el perito, colaborador eficaz, no puedan concurrir a prestar declaración en forma personal. ¿Y a qué se podrá deber esto? ¿Por qué creen ustedes que un testigo, un perito o un colaborador no pueda llegar a un tribunal? ¿Será que solo porque se le da la gana no llegar o deberá justificar una causa? Se debe justificar una causa, Lico, como usted dijo también, podría hacerlo porque pueden estar bajo amenaza, puede ser un caso demasiado tenso, vaya, entonces, Ahí estamos, efectivamente. Efectivamente, como lo acaban de comentar por acá. Eso de las amenazas es una situación muy real. Nuestro amigo Manuel nos comparte por acá, por el chat. Yo aquí les pongo atención, si me hablan y al chat, aquí les pongo atención a todos. Una limitación física también es una situación particular, alguien que haya sufrido un accidente, que esté hospitalizado, o alguien que incluso se ha ido al extranjero. Podríamos tener esa declaración por un medio tecnológico. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora ya no tenemos tantas limitantes como antes. Antes teníamos, si era un ciudadano extranjero, teníamos que diligenciarlo todo por relaciones exteriores y era un solo asunto, porque utilizábamos a embajadas y ministerios de relaciones exteriores para poder hacer una coordinación específica. Imagínense, eso implicaba pago de boletos y situaciones así para poder obtener una declaración de un perito, de un testigo, de un colaborador. Sin embargo, con los medios actuales, con las tecnologías de información y comunicación, el juez o ese tribunal, eh, ya sea que usted lo pidan o ellos mismos lo decidan, van a realizar una declaración testimonial por una videoconferencia o cualquier otro medio audiovisual de comunicación. Y aquí dice, de las mismas o mejores características. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que existir en cada punto, hablábamos de la instantaneidad, ¿se recuerda? Ese aspecto, que la información sea en el momento, pero que además de todo tenga calidad la misma. Porque imagínense, se supone que es un testigo necesario y no podemos ni siquiera verificar que está en el lugar. Usted diga, sí, mira, ahí está el video y ahí sí, miren, que hay alguien. Eso no quiere decir que sea igual característica, porque tal vez a nosotros nos están viendo bien. Entonces, si la comunicación no es efectiva, no se va a poder tomar esa declaración. ¿Y por qué se habla de que sean de las mismas o mejores características? Porque efectivamente esa fidelidad y la integridad de esa declaración se tiene que garantizar a las partes. ¿Y por qué se tiene que garantizar? ¿Alguno tendrá su constitución por ahí a la mano? Cuente. No la tienen, bueno. Entonces Sí, vamos, licenciado. sí, muy bien, Char. ¿Nos podrías hacer favor de leer el artículo 12 de la Constitución? Ok, con mucho gusto. Artículo 12, ¿verdad? Sí, por favor. Artículo 12, Derecho de defensa, Constitución Política de la República de Guatemala. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos ni procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Muchas gracias. Vean, ese es el principal derecho que vamos a garantizar nosotros en cuanto a estas declaraciones por medios audiovisuales. Tenemos que ver que ambas partes puedan obtener una información fiel e íntegra para poder así en el debate
argumentarla a favor o refutarla. Ahí está. Nuestra amiga Sharon nos lo leyó, nuestro amigo Ever nos habla sobre lo mismo, para que se garantice ese debido proceso. ¿Y por qué? Hay en derecho procesal un principio que se llama adquisición procesal. Que les quede bien claro esto, pues si yo les doy penal, me lo van a tener que rezar. ¿Por qué? Porque la prueba no es de quien lo va a llevar al proceso. Entonces dicen, estos son mis medios de prueba. Y cuando la parte está hablando de los medios de prueba, usted, no, 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 esta prueba la puse yo, es solo mío. No. Ese principio del derecho procesal, que se llama adquisición procesal, quiere decir que aunque ustedes aporten la prueba, ambas partes pueden utilizar la misma para poder argumentar su punto de vista. Bien, aclarada esta situación, ya vamos a esos aspectos propios de la ley, que es cuando vamos a poder utilizar estos mecanismos para la declaración por medios audiovisuales. Literal A del artículo, cuando el testigo, perito u otra persona esté siendo beneficiado con alguno de los mecanismos de protección regulados en la ley para la protección de sujetos procesales y personas vinculadas a la administración de justicia penal. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes lamentablemente quedaron en supongamos que ustedes tienen un amigo, que es un amigo de ustedes. Y como sucede mucho en Guatemala, y no se los recomiendo, viene su amigo y les dice, miren, fíjense que me van a depositar un dinero, me prestan la cuenta. Solo voy a tomar un nombre aquí al azar, no es para molestar ni nada, es para ejemplificar. Pongamos que Alexia tiene una amiga, muy amiga suya, crecieron juntas en la misma residencial, colonia, o sea. Él dice, mira amiga, yo necesito recibir un depósito, mi hermana está en los Estados Unidos y te va a depositar dinero. Y Alexia, como es su amiga, no desconfía de ella y le dice, claro, claro, amiga, deposítalo, no tengo problema. Resulta que ese dinero no era de su amiga, ni de un hermano, ni de nada. Era dinero que le estaban depositando porque una banda de extorsionistas estaba pidiendo dinero y dieron esa cuenta para que ahí depositaran la extorsión. Alexia no hizo nada malo, ella solo prestó su cuenta. ¿Que fue un error prestarla? Sí, pero ella no fue parte de ese elemento necesario de la planificación del delito. No puede tomársela ni como cómplice. Sin embargo, por tener una participación directa, sí hizo algo. Entonces acá es donde la ley ya viene y dice, bueno, si esta muchacha no tuvo nada que ver, pero ¿cómo le hacemos? Entonces le dicen, bueno, mira Alexia, cuéntenos qué pasó. Bueno, y Alexia viene y nos cuenta todo esto que les estoy contando. Entonces dice el sistema judicial, bueno, sí, entonces, ¿saben qué? Protejámosla, porque si ella va a decir quiénes fueron los que estuvieron implicados, la van a amenazar. Entonces acá ella se acoge a este sistema para que la proteja y obviamente ya en una ubicación que no va a ser localizada por partes, ella va a poder prestar su declaración para que no sea cohibida o coartada en la misma. A eso se refiere esta situación, porque no tuvo nada que ver. B, cuando la persona haya sido, o sea, colaborador eficaz según lo estipulado en la ley contra la delincuencia organizada. Y aquí hablamos de delitos de narcoactividad, de crimen organizado, incluso de ciertos delitos ya del ámbito político. Recordarán ustedes el tiempo de Roxana Valdetti u Otto Pérez Molina. ¿Alguno de ustedes recuerda ese tiempo cuando hubo un movimiento ciudadano? Cuéntenme quiénes fueron a la plaza. Oigan que no sé que son revolucionarios ustedes también. Ahí estábamos pidiendo destituciones todos. O bueno, la gran mayoría. Bien. Como no me quieren contar, está bien. Pero les cuento. En ese entonces hubo muchos funcionarios públicos. Ah, muy bien, José.
Ahí estábamos, ahí todo, por la patria. Entonces, ¿qué pasó acá en estos procesos de ellos? Hubo muchos funcionarios que optaron por ese beneficio colaborador eficaz y varios tuvieron residencia fuera del país. ¿Por qué? Porque como ellos colaboraban, recibían asilo en otras naciones. ¿Y cómo obteníamos esas declaraciones? Por medio de declaración audiovisual. Entonces, se dan cuenta, nos va dando una opción la ley. Ah, muy bien, Reina. Muy bien, muy bien. Ahí sí que peleamos todos por ciertos derechos. Aunque después nos dimos cuenta que pasaron muchas otras cosas. Entonces, ¿qué pasa acá? Si se dan cuenta, ya en dos literales, la ley nos habilita a utilizar la tecnología de información y comunicación, que es lo que estamos viendo y lo que nos sirve para nuestro curso propiamente dicho. Y C, cuando ha habido circunstancias, la declaración del testigo, perito u otra persona relevante constituya un riesgo o amenaza o pueda ser sujeto de intimidación en contra de su vida, integridad o de la familia. Acá se dan situaciones bien particulares. Recordarán el primer supuesto. Nuestra amiga, como no era culpable de nada, se acogió a la ley y dijo que me proteja, ¿verdad? O sea, nada. Acá ya vemos aspectos más particulares en cuanto a los delitos. Y aquí ya confluyen dos situaciones. Porque tenemos dentro del sistema penal la situación en la que el testigo puede declarar, incluso, eh, ustedes no lo han visto, pero les comento. Hay declaraciones de testigos que se dan con los mismos disfrazados. El único que tiene acceso a la documentación identificativa del mismo es el Ministerio Público y el juez. El juez va a calificar si procede o no esa declaración. Entonces los disfrazan, están en una ubicación no determinada y para que no los amenacen a ustedes, o a su familia o a la familia de su cliente, eh, se permite este tipo de declaración. Entonces vemos como en el año 2009 el Congreso de la República nos da una pauta para poder utilizar ya la tecnología de información y comunicación para poder obtener ciertas declaraciones que sin estos aspectos propios no podrían recibirse. Si bien es cierto, la ley nos manda a declarar, ahora digan ustedes lo harían si corre riesgo su vida o la de sus familiares. Es una situación bien difícil. Y podríamos obligarlos como Estado a que declaren, sabiendo que los estamos poniendo en riesgo. ¿Sería justo o equitativo eso para la persona? ¿Tener que vivir con miedo? La respuesta es no. Entonces, por eso la tecnología va con el paso del tiempo brindándonos esa posibilidad para que nosotros nos podamos proteger y podamos proteger a las personas. Bien, vamos a esa misma reforma del año 2009. Vean, el año 2009 trajo ciertas situaciones bien particulares en cuanto a aspectos tecnológicos y su incorporación al sistema de derecho guatemalteco. Porque aquí ya nos habla de ese procedimiento para la declaración por medios audiovisuales. Y nos establece que esa declaración a través de videoconferencia u otros medios se va a realizar durante el debate oral y público o en carácter de anticipo de prueba. ¿Han escuchado ustedes ese término, el anticipo de prueba? No lo hemos escuchado, no tienen noción. ¿Algún abogado casaquero que les haya dicho algo por ahí? Ah, nuestra amiga Alexia nos lo dice. Sí, sí, qué bien que lo haya Sí, escuchado. Aquí lo vamos a hablar un poquito también porque ustedes lo van a saber ya específicamente sus aspectos procesales penales, pero no está de más que tengamos un poquito de conocimiento anticipado, ¿verdad? ¿Por qué el anticipo de prueba? Les voy a contar un caso particular que a mí me tocó ver cuando trabajaba en un juzgado de instancia penal. Yo trabajé en instancia penal del departamento de Zacatepeques. Allá se da mucho la situación de visita de turistas. Para nadie es un secreto que la Antigua Guatemala es un sitio turístico muy reconocido a nivel mundial. Lamentablemente, hubo una situación de una turista que abordó uno de los famosos tuk-tuk, ya, les estoy hablando año 2009-2010 aproximadamente.
y al tuquero se le ocurrió la deleznable idea de abusar de ella. Después del hecho, ella se apersona a un hospital, el hospital la refiere con la policía y Nasif, se dan todas las situaciones necesarias para iniciar un proceso penal. Ella no quiso declarar en ese momento, solo se hicieron los estudios médicos, que fue un gran hit que la médico haya podido obtener todas esas muestras, pero la declaración de ella no se pudo dar. Tuvimos ese pequeño problemita. Entonces, ¿qué pasa? Eso fue para su país. Y nosotros nos quedamos bueno, ¿y esa declaración qué? Atinadamente, la señora fiscal en ese momento, cuando ella se va para su país, ella solicita un anticipo de prueba por medio de videodeclaración. Y en ese momento se aceptan las gestiones necesarias, se platica con la embajada, Ministerio de Relaciones Exteriores, se nombra un traductor en Guatemala para que vaya al país de la víctima, para que él dé fe y razón de esa declaración. Pero aparte de eso, se comisiona en ese momento a el cuerpo consular de ese país para que se efectúe ahí esa videodeclaración. Vean, fue un proceso bastante tedioso hasta cierto momento, porque o sea, fue una cantidad infinita de juicios que hubo que mandar, ¿verdad? En aquel momento, ahorita ya no es así, ahorita ya nos salvamos de tanta escritura. Pero lo importante de esto es que se hizo toda la comisión para que por una videoconferencia pudiéramos obtener ese anticipo de prueba. Y entonces ya con esa declaración se pudo incorporar al debate por parte de la señora fiscal. Se respetaron todas las garantías constitucionales necesarias porque se facultó, se llamó a un defensor público para que viera que no iba a ser una declaración prestada por coacción, porque eso tampoco se tiene que dar. Pero lo importante de esto es que se pudo hacer esa diligencia. Muy bien, después de esta pequeña pausa de casos, vamos a leer el chat que ya les dije, yo sí les pongo atención, no, no crean que si escriben los vamos a dejar en el olvido, al contrario, sus preguntas son muy importantes para nosotros. Nos dicen por acá, cuando se tiene una prueba que en su momento oportuno ya no va a estar disponible, lo más común sería una declaración de testigo. En efecto, si no vamos a poder obtener esa declaración por alguna situación muy particular, se puede dar en anticipo de prueba. Bien, vamos a ver, tenemos otro mensajito por acá. Nos dice, sí, nos dice, por eso la prueba anticipada para tener antes del momento procesal. Vean, efectivamente, como les digo, pero tienen que ser circunstancias plenamente comprobadas y determinadas que les va a calificar el juez. No solo porque ustedes digan, no, mi testigo no va a llegar. No, por ahí no va la cosa. Va a ser porque existe una circunstancia necesaria de urgencia que el juez califique y diga, vamos con la declaración por medios audiovisuales, una videoconferencia. Bien, después de este corte comercial, vamos a ir al procedimiento. Así que yo sé que ustedes lo que quieren es saberse el procedimiento. Bien, a ver, lo voy a mover algo para acá, permita. Ahí está. Bien, entonces se establece la ley que la diligencia se va a realizar con base en lo siguiente. Y vamos a la literal A. En caso se efectúe anticipo de prueba, el órgano jurisdiccional deberá informar a las partes con no menos de 10 días de anticipación. Esto se cumplió en el caso que nosotros les patentábamos anteriormente. En ese caso fue aproximadamente un plazo de 32 días. ¿Por qué? Porque teníamos que coordinar con embajada. Teníamos que designar al traductor y teníamos que dar toda la diligencia para que él se le pudiera pagar su pasaje y su boleto de avión para que llegara a aquel lugar. Sin perjuicio de lo dispuesto en este código en materia en relación al peligro de pérdida de elementos de prueba y de actos de extrema urgencia. En ese momento no se nos dio una urgencia como tal así extrema, pero sí necesitaba obtenerse esa declaración para poder hacer un match por parte de la fiscal en ese entonces.
También se establece que durante el debate oral debe programarse la diligencia al inicio del mismo. ¿Por qué en el inicio del mismo? Porque el debate se va a llevar en tantas audiencias sean necesarias para llegar a obtener esa sentencia. Sin embargo, eh, por cuestiones netamente procesales y para que las partes puedan prepararse, porque, ojo, en el debate la prueba se va a estar produciendo en ese momento, no va a ser una prueba incorporada, sino va a ser en ese momento y que las partes puedan prepararse para poder eh, argumentar o atacar esa declaración. Entonces, por eso se fija desde ese momento, para que ustedes cuando lleguen y se dé esa videoconferencia no digan, ah, yo no sabía que ese testigo iba a declarar por videoconferencia. No, ustedes no lo van a poder argumentar, porque desde que se fija el debate, desde ese momento va a tenerse la fecha cierta y exacta. Entonces, la preparación ya es de ustedes como fiscales o como defensores. Ya va a ser en ustedes. O que sean ustedes mandatarios de la Procuraduría General de la Nación o de la Contraloría General de Cuentas, que en ciertos delitos ellos tienen participación. Entonces, ojo, desde que les fijan, ustedes van a preparar todo para llegar a esa videoconferencia con el conocimiento de qué va a pasar en esa declaración eh, por videoconferencia. En el anticipo de prueba se van a observar los artículos 317, 18 y 348 de este código, recibiendo la declaración testimonial mediante videoconferencia u otro medio electrónico cuando proceda. Esto nos habla, perdón, vamos a ver, así, ok. Entonces, vamos a la literal B. Acá se nos establece que el órgano jurisdiccional va a efectuar el trámite respectivo ante las autoridades del país o lugar donde reside la persona. Como se los expliqué anteriormente, nosotros en aquel entonces gestionamos ante una embajada, Ministerio de Relaciones Exteriores, para poder tener todos los elementos necesarios para que se diera esa declaración de la víctima. Y se va a mantener bajo reserva de confidencialidad el trámite y el lugar donde se encuentra la víctima. ¿Por qué la víctima, testigo, perito? Porque aquí ya entra hasta la víctima. ¿Por qué se mantiene en reserva? Porque, como dijimos, que se va a señalar desde el día del debate. ¿Qué puede pasar si el sindicado que se sienta culpable, afectado o el reo quisiera atentar contra la persona? Y nosotros venimos y decimos, ah, sí, mire, la videoconferencia va a ser supongamos que sea en Guatemala, no va a ser en otro estado. Ah, sí, mire, la persona se encuentra en Totonicapán y en tal lugar, en el juzgado, en el tribunal de sentencia va a ser, estar él para la videoconferencia. Eso no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque vamos a evitar precisamente, o sea, ¿cuáles son los objetivos primarios? Evitar que puedan atacar a la persona, evitar que pueda sentirse cohibida o amenazada. Nos dice nuestro amigo Javier Mancilla que no escucha bien. Quisiera que por favor me comprobaran si me escuchan o no me escuchan, porque también tienen derecho a una clase de calidad. No, no Buena tarde, tengan Lick. pena. Sí se escucha bien, quizás es la señal del compañero. Ah, ok, muchas gracias, compañerita, muchas gracias, Sí, compañeros. Y les, a- escucho. ok, bueno, les agradezco mucho su deferencia a mi pregunta, muy amables. Bien, entonces, por estas situaciones que ya vimos en el artículo anterior, es que nos reservamos o se van a reservar esos datos. Se establece también que en el lugar donde se encuentre la persona que va a declarar, ¿verdad? Testigo, perito, colaborador, víctima, va a estar presente una autoridad designada por el órgano jurisdiccional competente, como se los mencionaba, ¿verdad? En el pequeño corte comercial que les comentaba, nosotros habíamos designado, ya se había designado a personeros de la embajada para ser esa autoridad competente, para que verificara la presencia del testigo o la otra persona que fuera a declarar, se tomaran esos datos de identificación, se verificara que la persona no estaba siendo coaccionada al momento de prestar declaración. ¿Y por qué es importante que la persona no sea coaccionada? Dentro del derecho tenemos los vicios del consentimiento. A este vicio se le llama coacción y por eso es que lo dice acá la norma. Verificar que no se esté coaccionando al momento de prestar declaración.
porque una declaración coaccionada no sirve de nada, porque no nos está diciendo lo relativo a los hechos que queremos comprobar, sino a la verdad que una tercera persona quiera que se sepa teóricamente, pero no a los hechos reales, ¿sí? Debe verificar además que las instalaciones reúnan las condiciones adecuadas y que se cuenten con los aparatos audiovisuales idóneos y conectados con el acceso directo con el tribunal. ¿Qué sucede acá? ¿Se recuerdan que decíamos, o que bueno, que la norma establece que debe de tenerse instrumentos de similar calidad en ambos lados o de mejor de los estándares en el otro lado, pero jamás de inferior calidad? ¿Y por qué? Porque ese enlace debe ser constante, no se debe cortar la comunicación. Porque ¿qué puede pasar? Que después nos rebatan esa prueba por la falta de fidelidad e integridad de la misma. Se diga, no, la declaración no puede tomarse como elemento de prueba. ¿Y por qué no? Vea, no fue íntegra la comunicación. Y eso es parte de, porque debe garantizarse la integridad y la fidelidad de la misma. Por eso es que les decía, esa prueba, por principio de adquisición procesal, es del proceso y ambas partes pueden utilizarla en su favor o en contra. Ustedes de la parte que estén es como lo van a utilizar. El órgano jurisdiccional competente a cargo de la diligencia va a dejar constancia de haberse cumplido la obligación procedente. ¿Cómo se va a dar esa constancia? ¿Cómo vamos a lograr nosotros que sea eh, verídico lo que estamos haciendo? Vamos a faccionar una con los datos de la persona, los datos de la autoridad, el lugar donde están, el objeto de la diligencia y a qué hora comienza y a qué hora termina. Con esos datos vamos a verificar. ¿Por qué? Porque se tiene que guardar en un medio idóneo esa grabación, ¿verdad? Ya sea el video, ya sea el audio, dependiendo de cómo sea. Nos establece la ley que el juzgado, ¿verdad? Juzgado competente, va a verificar que esas instalaciones y medios permitan que todas las partes puedan oír y observar con fidelidad la declaración. Lo que les hablaba, la integridad de esa información que se da por medio de las TICs. La literal ley nos establece la norma que en caso que el testigo goce del beneficio del cambio de identidad, ¿recuerdan que les dije que se podían disfrazar también? O se determine que por razones de seguridad se debe ocultar su rostro, se tomarán todas las precauciones necesarias para evitar que el mismo pueda observarse a través de esos medios audiovisuales. Pero ojo, acá se hace porque hubo una situación preexistente, ¿sí? Un beneficio, no solo porque se le dio la gana al testigo llegar con lentes, mascarilla y gorro. No, debe haber una autorización del tribunal. Como les decía, todo tiene que quedar grabado. La diligencia va a ser debidamente grabada y registrada. Actualmente, eh, el sistema de gestión de tribunales que se utiliza en el organismo judicial les permite a ellos grabar todas sus conferencias y videoconferencias. Ya está implementándose en mayor medida esta situación. Se establece en la norma que cuando se termina la diligencia, el personal autorizado que se encuentre en aquel lugar va a declarar cerrada esa acta de la diligencia y la van a firmar todas las cosas. Como les decía, ¿cómo se va a resguardar de que sí se llevó a cabo? Por medio de un acta, ¿sí? Y ellos la van a enviar. Cuando se habla acá de que las partes tendrán acceso a los documentos, grabaciones y registros, eso es por principio de publicidad. Pero la publicidad en los procesos es para las partes que intervienen en el mismo, no para todas las personas. Vamos a estudiar un poquito respecto a ese tema en cuanto a la ley de acceso a la información pública. Si bien es cierto
las actuaciones de la administración son públicas, en cuanto a los procesos, existe una confidencia hasta que se termina la, el proceso, hasta que está fenecido. El cambio de identidad, no hay caracterización en el cambio de identidad. Regularmente lo que se hace en el cambio de identidad, y valga la redundancia, es que nosotros como Estado le vamos a proporcionar teóricamente una nueva vida a usted y a su familia, ¿verdad? Que se puedan ir a otro estado o a otro lugar a tener una nueva vida con una nueva identidad. No le vamos a dar dinero como Estado para que sobreviva, ¿verdad? Pero sí le vamos a procurar que nadie pueda localizarlo para perturbarlo. ¿Y cómo se va a hacer eso? Dándole una identidad nueva a usted. En la caracterización va esas dos situaciones. Nuestro compañero Aldo nos está compartiendo por acá el link de asistencia. Por favor, mis distinguidos compañeros, se me anotan. Ya saben que tenemos un regalo por parte de la facultad para ustedes. ¿Cuál es ese regalo que les está dando la facultad por marcar su asistencia? Cuéntenme. 20 puntos. ¿Cuándo? Ah, ahí está. Muy bien, efectivamente. Tienen 20 puntos por estar escuchándome aquí. Yo sé que algunos se aburren, pero téngannos paciencia. No es que los queramos aburrir. El tema de hoy vamos a... Disculpe, ¿no nos ¿eh? deja ingresar para marcar la asistencia? Para llenar, No perdón. abre. Nos dice Daniela que ya tenía lista su foto otra vez. Bueno, Aldo, te encargo por favor con los compañeros que nos comentan por acá que no les deja abrir el link. Daniel dice que sí le abre. Licenciado, si deja abrir, me imagino que tal vez tus compañeros A están mí conectados también, licenciado, todo en está bien. teléfono. Ah, ok. Puede ser que por cuestiones de Licenciado, sí deja teléfono. abrir, solo si nos podríamos molestarlo con el tema nada más. Ah, ok. Ahorita les voy a dar el tema del día de hoy. Hoy Gracias. vamos a poner, el tema de hoy va a ser características de las TICs. Ese es el tema del día de hoy. Características de las TICs. Se los voy a poner por acá, por el chat, para que todos lo tengan. Características de las TICs. Ese es el tema del día de hoy. Bien, entonces, continuando con esta pequeña situación de como les decía, de la norma, eh, ya les dijimos que vamos a poder cubrir su rostro, les vamos a dar una nueva identidad, que se debe grabar toda la diligencia, que se va a llevar a cabo un acta, que la van a tener que firmar todos, ¿sí? Y todos van a tener acceso a los mismos. En esta diligencia siempre debe comparecer un defensor designado por el imputado o en su defecto uno que designe el juez y el fiscal del caso. ¿Por qué se habla de que se haga una designación del juez? Vean, a veces, como todavía no tenemos sindicado, pues él no va a poder designar un defensor, ¿verdad? Pero para eso tenemos al Instituto de la Defensa Pública Penal y el juez designa a un defensor de oficio para que comparezca a esa audiencia de declaración anticipada, ¿sí? Para que así él vea que se llevan a cabo todos esos elementos necesarios que hemos ido viendo en esta clase para que se lleve a cabo la videoconferencia, para que sea o tenga una validez esa declaración. De lo contrario, si no hay defensores, nulo. ¿Y por qué dice acá? Porque se debe de cuidar las garantías constitucionales del derecho de defensa y debido proceso. ¿Recuerdan que ya nos leyeron por acá ese famoso artículo 12 de la Constitución? Si tiene su Constitución, relaciónenlo con el artículo 16 de la Ley del Organismo Judicial, porque ahí también se habla del debido proceso. Bien, entonces ya estamos claros que a esta diligencia van a comparecer todos los que tengan vela en ese entierro. Así de sencillo, como lo decimos en buen chapín. Bien. Bien. ¿Qué otras formas de aplicación de las TICs tenemos en los modelos de gestión jurisdiccional o en los juzgados? ¿Qué otras formas tenemos?
tenemos la carpeta judicial electrónica, conforme a esa política de cero papel del organismo judicial, que va a conllevar la obligación de digitalizar los expedientes judiciales. En el decreto 12-2022, 2022 y 13-2022, ya se hace referencia a el expediente electrónico, ¿sí? A que lo vamos a litigar ya por medios electrónicos. ¿Y esto qué genera? La utilización de firmas electrónicas por parte de los funcionarios del organismo judicial. ¿Y esto a qué va a llevar? A que cada vez utilicemos menos papel en la administración pública. Obviamente, algunas actuaciones sí se harán en papel, ¿verdad? Porque no vamos a poder pasar a una era 100% digitalizada. ¿Y eso por qué? No es porque seamos cavernícolas, no se puede hacer, sino que lamentablemente los tipos de servicios de información o las empresas que se crean en Guatemala no nos generan un 100% eh, de seguridad informática. Se está tratando de aprobar la ley de ciberseguridad, se va a presentar esa iniciativa de ley en este o el otro año, se está puliendo. Se han tenido muy buenos avances en cuanto a seguridad informática, entonces esperamos que ya con esta ley se pueda llevar a la digitalización todo. Es un proyecto muy bonito, muy bueno, que espero yo se pueda dar, pero para esos aspectos, pues ya saben, ¿verdad? Todavía no. O sea, mucho, sin embargo, las autoridades están tratando de que eso se llegue a buen fin. La ley de competencia, ¿ya la leyó, Daniel? Yo le voy a ser muy honesto. Aquí es el título particular porque yo soy más de una corriente económica en la teoría de Adam Smith, que fue la que llevó a Alemania a hacer lo que es el día de hoy. La corriente económica de Adam Smith establece no una situación de competencia, sino una situación de libertad de mercado. Porque en la libre competencia usted todavía puede monopolizar. Es más, Argentina tenía una situación de competencia y ellos tenían, vean en qué inflación andaban ellos. Un dólar iba aproximadamente ya en los 1.200 pesos, creo que llegó hasta los 1.300. Entonces, Adam Smith procuró el milagro económico alemán bajo sus teorías económicas de libertad de mercado y vea que Alemania sostiene a la Unión Europea en aspectos económicos. Entonces, les recomiendo mucho los libros de Adam Smith en cuanto a economía. A mí la ley de competencia me ha dejado ciertas dudas porque permite ciertas aperturas en cuanto a monopolización dependiendo, pero es una apreciación particular. Léanlo ustedes si ustedes sean críticos de estas situaciones. No se dejen viciar por mí. Bien. Y lamentablemente, el libre mercado, yo soy partidario del libre mercado, que los dejen a ustedes vender lo que quieran y como quieran, que nadie les diga que tienen que vender y que no. Bien, y mis distinguidos compañeros, yo lo dejo por acá y a mí me emociona mucho el aspecto teórico económico. Perdonen que a veces se me pueda ir por ahí, pero es una situación particular. Les deseo una muy buena tarde. Ha sido un gusto para mí estar por acá el día de hoy. Espero verlos el día de mañana o por lo menos ver sus usuarios por ahí y que tengan una muy buena tarde. Cualquier duda con respecto a la asistencia, pues estamos a la orden y nuestro amigo Aldo siempre está pendiente de ustedes para que ustedes puedan tener pues su asistencia y sus puntos. Un gusto y que tengan muy buena tarde. Muchas